Bien, bienvenidos a la séptima conferencia confinada. Hoy vamos a hablar del barroco en el ámbito iberoamericano, distinguiendo para empezar el ámbito geográfico hispanoamericano, lo que se refiere a los territorios del antiguo Imperio Español. Luego vamos a ver que cuando hablamos de Iberoamérica incorporamos Brasil, y en el ámbito latinoamericano definimos ya completamente la realidad de América, del norte de América, que corresponde a México, de Centroamérica y de Sudamérica, porque incluimos también ese influjo potente que existe italiano, especialmente en Argentina, o francés, que existe en el ámbito del Caribe, en la Guayana. Y vamos a tratar todo esto a través de una serie de imágenes que nos van a ir llevando, a comprender cómo evolucionan las formas de una manera compleja, partiendo de esta imagen que yo creo que puede ser la perfecta introducción al tema. Esto que vemos aquí es la ermita de la Virgen de los Remedios, en Cholula. Cholula está cerca de Puebla y es una ermita que no tiene gran importancia en la historia de la arquitectura iberoamericana, pero tiene algo significativo. Y si os dais cuenta, está sobre un talud muy regular, ¿verdad? Hace un prisma como muy perfecto en la base de la iglesia. Al fondo tenemos el extrarradio de Cholula, y cuando nos alejamos empezamos a entender que la ermita no está encima de una montaña, está encima de una pirámide. Es una pirámide prehispánica dedicada a Chicunahui Cuiahuitl, me tenéis que perdonar la pronunciación porque desgraciadamente no es la mía, y es parte de un complejo sobre el cerro que se denomina Tlachihuatlpetl, cerro hecho a mano. Es decir, en el siglo XVI, sobre las ruinas o sobre la destruida o casi destruida pirámide prehispánica, se edifica esa ermita barroca que hoy tiene culto y que plantea un problema de verdad interesante, ¿no? Porque cuando se va excavando alrededor van apareciendo todos los componentes de ese mundo prehispánico que estaba bajo el suelo. Esto es la vista desde la capilla, y al fondo vemos la plaza de Cholula, que es un sitio maravilloso con esta arquería que va cambiando de color. Además, Cholula es uno de esos sitios que cuando vamos a México o a Puebla no siempre visitamos, y Cholula es un sitio maravilloso como detenido en el tiempo. Esto nos plantea una cuestión interesante de ese tema de la superposición de culturas, de cómo una cultura tiende a destruir la otra, pero a veces no. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro que para los españoles es muy cercano, que es la Giralda. Estamos viendo un minarete rematado en un coronamiento renacentista católico. Es, en cierta forma, el uso de la arquitectura posterior como muestra del triunfo, y aquí tenemos pues una imagen muy conocida, ¿no? Que es la base del Coricancha, y sobre ella esta iglesia católica en Cuzco, que nos habla también, nos da una cierta idea de cómo el triunfador tiene que utilizar las estructuras anteriores no solamente de forma práctica, sino también simbólica. Es decir, cómo se tiene que hacer evidente que hemos ganado con esos edificios. Edificios que algunas veces nos remiten, fijaos, daos cuenta, a mí me resulta interesante este muro ciclópeo incaico y esta visión, daos cuenta cómo el detalle del maíz, ¿no?, se ajusta a la arquitectura de una forma muy singular, ¿no? Esta es una imagen que me apareció hace poco y me pareció bonita. Bien, cuando hablamos del barroco hispanoamericano, este no es el caso, este es el políptico de Eisenheim, no siempre le hacemos justicia desde Europa. Es decir, cuando se hace la mirada eurocéntrica, de la que siempre abusamos los europeos y los españoles, pues quizá especialmente la hispanocéntrica, no llegamos a profundizar en la esencia de un fenómeno artístico fundamental, con un imaginario capaz de desbordar absolutamente al europeo. Muchas veces encontramos que cuando cotejamos fechas de lo que está ocurriendo en Madrid, Roma o París y lo que está pasando en México o Lima, encontramos un cierto desfase, pero vamos a intentar ver hoy si no puede ser que eso sea un prejuicio nuestro, ¿no? Y aquí, este políptico de Eisenheim, de Grunwald,
lo he traído porque lo hemos visto ya en otras conferencias, ¿no? Es un Cristo que nos sirvió para la peste, que nos sirvió para ver un poco el significado de las imágenes. Y aquí lo que tenemos es una cita a un libro que recomendé el último día, que es La historia del arte de Ernst Gombrich. ¿Por qué? Porque este Cristo, casi gótico, se hace ya prácticamente en el barroco. Es retardatario, es decir, no es evolutivo, no es progresivo, por decir así. Pero es que Gombrich dice que para ser progresiva, una obra de arte no tiene que ser genial. Y es cierto, y lo vamos a ver con esta obra. Es una obra, en teoría, no especialmente importante. Es el Niño Jesús Inca, o el Niño Jesús Incaico. Es una pieza de escuela peruana, siglo XVII, que encontramos pues un poco casi retardatario, si pensamos en el siglo XVII, todo lo que pasa en Europa después de Caravaggio. Pero, ¿y si hacemos una lectura política del hecho también religioso de este Niño Jesús? Cuando se produce la colonización, los que llegan allí son soldados medievales que vienen de la Guerra de Granada. Son soldados que no tienen piedad, no tienen compasión y tienen la posibilidad de hacerse encomenderos de miles de almas que les regala la corona, por decir así. No existe la piedad. En una segunda fase llegan los religiosos y se pretende evangelizar. Para evangelizar hay un problema, existen culturas precedentes muy fuertes. Pensemos en el imperio inca, que en algunos momentos es más avanzado de lo que ocurre en Europa, o el caso del imperio azteca también. Entonces, con este caso, en el caso de la cultura inca, lo que se hace es buscar fórmulas sincréticas. Y en este caso yo creo que todos estamos reconociendo, por ejemplo, esa mano de la derecha del Pantocrátor, que estuvimos viendo en Taúl el otro día, esa mano bendicente, pero es que estamos viendo un niño Jesús que no está hecho para los niños españoles, está hecho para los niños peruanos, para educar en una nueva imaginería religiosa. Pero esa nueva imaginería religiosa no puede ser directamente la de un niño rechoncho de Rubens, rubio, no, es un niño como ellos, con el que se tienen que identificar, que además comparte los símbolos, y aquí estamos viendo el sol, y aquí estamos viendo la dignidad de un inca, estamos viendo esa forma sincrética, de manera que esta pintura, más allá de la calidad técnica que tenga, simbólicamente es importantísima y políticamente es un hecho muy relevante. Es un hecho extraordinariamente trascendente. Si vamos al influjo, al poder que tiene esta imagen sobre la gente, el poder es enorme, mucho más que la mayoría de pinturas religiosas que se están pintando en Europa. De manera que aquí tenemos una obra que no tiene que ser necesariamente progresiva para tener un gran impacto, incluso en términos políticos, para ser genial. Cuando se produce la conquista se destruye se destruye prácticamente todo lo que existe, por ejemplo, en papel que han generado las culturas prehispánicas, se salvan solamente unos 20 códices que están repartidos por el mundo, pero se generan unos nuevos códices porque se sigue esa narrativa. El arte que se está haciendo en América después de la conquista es un arte en papel, no existe la pintura de caballete, bien en papel o bien se pinta sobre el muro, de manera que la forma de narrar que tienen las culturas autóctonas, manteniendo después del dominio de la corona española, es a través de estos códices que son formidables, y en este caso pues aquí tenemos un códice que tiene un interés muy especial, es el códice Azatitlán, y al que tenemos a la derecha, aquí, es ni más ni menos que a Hernán Cortés y aquí la Malinche, su amante y traductora. Es decir, ellos se hacen un reflejo de la sociedad y del momento de su tiempo y ellos aparecen aquí. Hay una historia muy interesante en el arte que se produce después de la conquista y es cómo se genera una otredad brutal con los indígenas. Cómo se les va marginando, se les va relegando y va a llegar un momento que vamos a ver cómo a partir de finales del siglo XVI, ya el XVII, la figura del indígena, del indio, que se le está llamando, es inexistente prácticamente. Se hace una otredad, se le margina de un mundo idealizado en el que se genera un concepto, una idea de belleza bien diferente, en un mundo en el que se van a construir 70.000 iglesias. En este enorme influjo que lleva a cabo la corona de la mano de la iglesia, no tenemos que olvidar que el arte juega un papel fundamental no solamente en términos estéticos, volvemos al niño Jesús Inca, fundamentalmente lo es en términos políticos. Aquí tenemos el Códice Mendoza, lamento la imagen pero no he podido encontrar otra mejor, y es interesante porque lo que estamos viendo, aquí el águila encima del nopal, que es el símbolo de México todavía, vemos una pervivencia de unos elementos que no se van a terminar de perder nunca, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. En un principio, los artistas son españoles, incluso italianos, algún flamenco, pero en una segunda generación van a ser mestizos, van a ser criollos, van a ser mulatos, van a ser... El cruce va a ir provocando también que aparezcan pintores autóctonos y fuertes, fortísimas escuelas nacionales.
vamos a partir también de un hecho que es un complejo que merma nuestra mirada y la limita cuando el europeo va allí, y es el no conocer a esos artistas porque estamos acostumbrados a Rubens, a Porgus, a... No. Si no es que ellos no sean lo suficientemente conocidos, es que nosotros no los conocemos. Y ahora vamos a ver un poquito esa idea, porque si no podemos llegar a los museos y encontrar que todos nos parecen anónimos. No. Vamos a intentar ver cosas. Aquí tenemos un cuadro ya del 17, de 1680, en el que estamos viendo la plaza Mayor de Lima. Y esto nos introduce a una cuestión necesaria para hablar del barroco en Iberoamérica, y es cómo en el ámbito hispano, en Hispanoamérica, las ciudades se hacen con un trazado hipodámico, hipódamo de Mileto, es decir, una cuadrícula sobre una plaza central que estamos viendo aquí, donde se genera el mercado, y aquí estamos viendo, esto es un anónimo, una obra no especialmente importante artísticamente, pero documentalmente es fundamental, porque estamos viendo al fondo la catedral, el Palacio Episcopal, el Palacio del Gobierno y unas casas. ¿Qué ocurre aquí? No solamente se está produciendo el comercio, se está produciendo la visión de la sociedad, es decir, el barroco, que es el arte de ver y de ser visto, se está expresando en esta parte, pero es que en esta plaza se produce un hecho simbólico fundamental, y es que se asoman todos los poderes. Se asoma el cabildo, se asoma el obispo, se asoma el gobierno y el virrey, y se asoman los poderes económicos a través de los grandes mercaderes y la gente con dinero. ¿Por qué? Porque estas ciudades que se hacen de nueva planta, como Lima, se reparten un poco casi por subasta, y quien es más poderoso recibe los mejores solares, que son los que hay alrededor de la plaza, y se van alejando del centro conforme el dueño de esa parcela va perdiendo importancia. Es un proceso de colonización estandarizado. Aquí lo que tenemos es cómo se construye esta sociedad, que además ya la estamos viendo aquí estratificada, en el momento en que estamos viendo estos caballeros con la moda española o incluso francesa al frente con las carrozas, y cómo en el mercado se va perdiendo un poco una sociedad que es absolutamente multicultural. Cuando vemos de cerca este cuadro, estamos encontrando los detalles de quién es cada uno. Es una pieza muy importante. Por aquí detrás asoma San Francisco, que es un convento al que vamos a volver ahora después porque es muy importante, de los franciscanos. Y es que hay un hecho muy importante, y es quién construye en Iberoamérica, y ahora en este momento concreto en la América hispana. Bien, construye el colonizador, construye la iglesia de dos formas. En un primer momento construyen las órdenes mendicantes. Fundamentalmente son tres las que se expanden por América: franciscanos, dominicos y agustinos. Luego el clero regular obviamente va a construir sus iglesias, se van a construir las catedrales. La primera es esta, todavía renacentista, que es la de Santo Domingo. No es difícil encontrar elementos del Renacimiento italiano en esta pieza, incluso referencias siempre a catedrales españolas, pero en un momento dado los franciscanos van a definir como una filosofía constructiva, igual que los agustinos, que va a ser más lujosa, o los dominicos, y cada uno va a tener una acción colonizadora y evangelizadora, pero también colonizadora, muy importante. Cuando llegamos, por ejemplo, a San Miguel Arcángel de Huejotzingo, aquí tenemos esa construcción casi de un castillo, ¿no?, en cierta forma, y una arquitectura muy singular, que es esta que aparece a la derecha, que es una exclusividad de la arquitectura iberoamericana, que son las capillas posas. Las capillas posas nacen para una comunidad diferente. Cuando se hace la iglesia, se hace un gran atrio, un espacio exterior muy grande, con 4 capillas posas, a las que se destina hombres, mujeres, niños y niñas. Y lo que se va a llamar también capilla de indios, que ahora se llaman capillas abiertas, son estas capillas que estamos viendo, que tienen un espacio, pues, el caso de Actopan, muy fuerte, muy grande, muy potente, pero en realidad lo importante es el patio que tenemos detrás. ¿Por qué? Primero, porque hay que evangelizar a grandes multitudes, que no podemos meter en una iglesia. Necesitamos un atrio muy grande, no habría una estructura para esas grandes masas que van a ser evangelizadas. Por otra parte, también existe la idea de que mucha gente viene de comunidades rurales y no están acostumbradas a esta arquitectura, que también les podría dar miedo el meterte dentro de ese espacio. De manera que esa arquitectura de las órdenes mendicantes se va adaptando a un trabajo de evangelización y va generando nuevas tipologías arquitectónicas, como es este caso, pero también va plasmando una, digamos, mezcla de estilos. Aquí tenemos un edificio fantástico, el de San Francisco. Este es el de Lima. San Francisco de Lima, que tiene una mezcla, ¿no?, de elementos. Aquí tenemos en la parte de abajo siglo XVI, con ese manierismo tan claro, unos órdenes clásicos, y cómo la parte barroca se va superponiendo al edificio,
que va creciendo, que va ascendiendo hacia arriba, y va generando una arquitectura propia que además se va a ir dividiendo no solamente por órdenes mendicantes o clero regular, clero no regular, también lo va a hacer por virreinos, el virreino de Nueva España, el de Nueva Granada y el virreino poderosísimo del Perú. Vamos a tener en cuenta también una cuestión que tiene lugar en el ámbito de las iglesias, y es que hay un enfrentamiento entre las órdenes mendicantes y el clero regular, por esa evangelización. ¿Por qué? Porque cuando se hace la evangelización se considera un elemento importante el hecho de los santos. Las órdenes mendicantes no están a favor de esa difusión masiva de los santos católicos. El clero regular sí lo considera una estrategia, pero claro, obviamente los dominicos tienen otra idea, igual que la tienen también los franciscanos. Ese es un debate teórico muy interesante que nos lleva también a pensar en esa sociedad, cómo se va sacralizando en cierta forma todo el espacio, pero no todo es sagrado, y aquí, por ejemplo, tenemos el Palacio de Cortés en Cuernavaca, que sigue teniendo esta estructura, porque tenemos que tener en cuenta que la primera mitad de siglo de conquista es una guerra constante, es una guerra desigual porque los indígenas no tienen los medios técnicos que tienen los españoles, pero aún así los españoles se protegen de esta forma tan medieval. Esto es un edificio claramente medieval, no nos habla del Renacimiento. Incluso cuando se barroquizan las formas, estamos hablando de imágenes que ya hemos visto en España, pero se van a ir produciendo hechos de gran singularidad. Y, por ejemplo, en el barroco peruano, en Cuzco, se van a ir desarrollando estas iglesias tan intensas, tan emocionantes, con tanta pintura y con ese mal llamado artesonado que tenemos arriba de madera, que plantea una idea que es muy interesante y que puede venir bien para la conferencia de hoy. Y es cómo los modelos cambian del centro, de la metrópoli, conforme se van desplazando de la periferia. Pensamos que esa distancia de la Academia de Madrid, por decir así, en Perú, en Cuzco, permite desarrollar un modelo visual de saturación tan barroco como este, tan extremo, ¿no? Horror vacua. Aquí no vemos piedra por ninguna parte, estamos viendo pintura o estamos viendo madera pintada. Es decir, se han alejado tantísimo de los modelos que están ocurriendo. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué se vuelve a recuperar ya en el siglo XVII el uso de estas techumbres de madera? Por cuestiones sísmicas. Hay muchos territorios que son inestables sísmicamente y se vuelve al arco apuntado incluso, pero sobre todo a estas techumbres de madera que resisten mejor los terremotos y son más fácilmente sustituibles. Pero esta imagen tan fascinante que tenemos aquí, cuando la comparamos con esta, no la encontramos tan lejana. Pero esto es Santa Eulalia de Totana, en Murcia. Esto es Totana, en Murcia. Esto es Perú. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente se produce esta casi repetición? De hecho, los motivos iconográficos son muy parecidos. ¿Por qué? Porque esa distancia entre la metrópoli y la periferia puede llegar a ser más larga de Madrid a Totana que de Madrid a Cuzco, porque las rutas comerciales son muy intensas. El galeón de Manila viaja hasta Filipinas y luego los galeones vienen hasta Cádiz. Es decir, pensamos en un mundo en el que la comunicación era un arcano, pero no, esa comunicación era real, y el tráfico de mercancías, y el tráfico de imágenes, y el tráfico de ideas. ¿Y cómo viajan estas ideas a América? En grabados. Grabados de grandes grabadores flamencos, por ejemplo, Bierix es uno de los más repetidos, Sadeler, casi todos se han perdido, lo cual es una pena. ¿Y por qué se han perdido? Pues se han perdido porque se utilizaban en los talleres para pintar. Cada pintor que llega al Nuevo Mundo o que aprende a pintar en el Nuevo Mundo tiene un libro de grabados con los que está reproduciendo modelos que vienen de Europa. Estos modelos que vienen de Europa se alteran, se cambian allí, porque es que se altera todo. Tenemos que pensar que en Hispanoamérica no existían los pinceles, se tienen que empezar a fabricar. Se hacen, por ejemplo, con pelos de perro, se utiliza nogal en la madera, se tienen que desarrollar nuevas técnicas para trabajar las telas, y en ese contexto aparecen pintores que muchas veces son muy malos, pero otras no. Y uno de ellos es este, que es Simón Peirens, que es un pintor flamenco que se instala en México y lleva a cabo dos obras maestras. Una de ellas es esta, San Cristóbal, que está en la Catedral de México. Es una obra manierista, aquí estamos viendo este uso de azules, esta idealización, esta hipermusculación, ¿no?, propia del manierismo italiano también, que aquí, cuando vemos en esta obra, se traspasa a la escuela de Amberes, a ese manierismo de Amberes con estos colores más apagados. Es una presentación a San Joaquín y Santa Ana, un cuadro extremadamente importante, una de las obras maestras del arte colonial o del arte en Hispanoamérica,
que ardió en 1967 irremediablemente en la Catedral de México y se perdió siendo una de esas obras maestras. Sobre estos modelos se van desarrollando lo que luego van a ser las escuelas nacionales de México, de Perú, pero esta primera imagen, obviamente, está hecha para causar estupor. Seguimos en el territorio de la evangelización a través de las imágenes. Es un mundo que los descendientes de las culturas aztecas no habían visto. Se buscaba sorprender porque lo que se estaba prometiendo era mucho a través de esta evangelización, con cielos, con estas cortes celestiales, esta obra maravillosa, por ejemplo, de Bernardo Vitti, que es un jesuita, un pintor de altísimo nivel, que ha trabajado con Vignola, que ha conocido a Miguel Ángel en Roma, y aquí tenemos esta estilización que nos habla del ultimísimo manierismo, de esos coletazos que está dando el Renacimiento, que llegan con un cierto retardo a la América hispana para generar modelos que van a ser importantes. Y Bernardo Vitti va a ser uno de estos que en el Virreinato del Perú va a desarrollar una escuela muy importante con figuras como esta que podrían ser perfectamente italianas de aquel momento. Aquí tenemos esta pureza, esta rigidez geométrica, ¿no?, de los paños que tenemos abajo, que casi parecen cristalizados. No va a ser el único, Mateo Pérez de Alessio, también italiano. Digamos que el Virreinato del Perú lo van a tomar 3 artistas italianos de enorme importancia, que van a ser Vitti, Mateo Pérez de Alessio en un segundo momento, y en un tercer momento van a ir llegando otros pintores que van a desarrollar otras líneas, pero en este caso ya tenemos una introducción casi al naturalismo. Este es un pintor que ha conocido, por ejemplo, a Navarrete el Mudo, que es un pintor que trabaja en el Escorial, y que ya ha conocido muchas fórmulas que traspasa a un lenguaje que lo va a recibir ansioso en el Virreinato del Perú. Este Santiago Matamoros, tan violento, tan fuerte, estos escorzos van a tener mucho éxito ante un público que no ha visto estas exhibiciones. ¿Qué ocurre? Que tienen que aparecer los pintores locales y aquí aparece Andrés Sánchez Galque, que es un pintor importante porque ya va a ser un pintor autóctono, que pinta esta obra, que es una de las obras maestras también del arte iberoamericano. Es una obra muy conocida que se llama Don Francisco Robe y sus hijos Pedro y Domingo. Está pintado en 1599, es decir, en el límite del barroco. Nosotros siempre consideramos 1600 como una especie de fecha de antes y después. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos a un cacique. Este cuadro se pinta para que lo vea Felipe III en Madrid. Ningún rey español va a viajar a América. Eso va a ser una de las causas de ese distanciamiento que va a existir entre la metrópoli y las colonias. Entonces se le van enviando pruebas para que los reyes españoles vayan viendo qué es esto del Nuevo Mundo. Y en 1599 se le manda el retrato de 3 indios cimarrones, que no son indios, son negros. ¿Qué ha ocurrido? Ya ha empezado el tráfico de negros debido a la muerte masiva de indígenas por las epidemias, ¿no? Un tema que todos conocemos. Pero claro, esos negros cuando llegan a América, unas veces son esclavizados y otras escapan. Cuando se escapan y se liberan, se llaman cimarrones. Cuando estos cimarrones llegan a comunidades, se convierten en caciques, dominan un poco, pero en este caso don Francisco de la Robe es un cacique fiel, que se cristianiza y tal, y aquí aparece con sus hijos en una maravillosa obra sincrética de un africano esclavizado que ha ido a América, se ha liberado, se muestra con todos sus símbolos tribales y se presenta así ante el rey de España. Qué prodigio, qué maravilla de pintura, que pertenece al Museo del Prado y está depositada en el Museo de América, lo cual a mí también me llama la atención. ¿Por qué el Museo del Prado no exhibe pintura colonial? ¿Por qué el Museo del Prado no exhibe que este cuadro es una obra maestra que debería lucirse? ¿Por qué no exhibe esa pintura otra? ¿Es que seguimos en esa idea de la otredad? No sé, así por lanzar cosas al vuelo. Estas escuelas, estas líneas que repiten pues, muchas veces fórmulas que ya quizá no sean tan interesantes, quizá ya no en Europa hayan perdido ese fuelle de las líneas pues, de Sassoferrato, de la pintura italiana, estas vírgenes de la leche. Cuando llega el siglo XVII, el nuevo pleno barroco, el barroco triunfante, va a llegar al Virreinato de Perú, por ejemplo, a través de Rubens. Pero no van a ser los cuadros de Rubens, sino de su taller. Cuando se abre el mercado iberoamericano, los pintores europeos multiplican sus talleres. Entonces Rubens, que ya era un taller muy importante en Amberes, multiplica el trabajo de sus seguidores y genera estas series de la Pasión de Cristo, por ejemplo, que va al convento de San Francisco en Lima. Cuando llegan estos cuadros,
que sin ser del maestro son obras muy potentes, muy buenas, que siguen también modelos del maestro, incluso en algunos casos llevan la mano, el impacto es tremendo. No solamente entre los fieles que van a ver los cuadros, los pintores cambian su manera de pintar ya para siempre. Entonces Rubens es la gran influencia junto a Zurbarán. Este es un cuadro que pertenece a la colección Banco Santander, que está en Madrid, y esta es una de las versiones que se pintan para el Nuevo Mundo. Zurbarán tiene un obrador importante y empieza a desarrollar estos ángeles. Estos ángeles que además son muy importantes, no son solamente decoración ni son solamente parte evangelizadora, forman parte del programa político imperial español. Los arcángeles, que durante determinados momentos iconográficamente su representación ha sido compleja, en el Renacimiento van cobrando una tímida importancia y en el barroco, sobre todo en el barroco español, van a tener esta tan tremenda que estamos viendo aquí. Y lo que tenemos en realidad es un santo, un ángel, un arcángel, pero también un soldado, es decir, es la personificación del Imperio Español, tal y como la entendía Carlos V y como la entendieron pues a raíz de él, casi diría todos. Y aquí os voy a leer un pequeño párrafo de Santiago Sebastián. Santiago Sebastián es uno de los historiadores que de forma más inteligente y profunda ha tratado la pintura hispanoamericana desde este lado del Atlántico, y tiene un trabajo iconográfico muy poderoso, muy necesario a la hora de recurrir siempre a este tipo de imágenes. Y aquí leemos. Cuando habla de la medicina de Dios, apareció por primera vez en el libro de Tobías, a quien cura de ceguera. Se definió a sí mismo como uno de los 7 que asistimos delante del Señor. Atiende a enfermedades espirituales y corporales. Miguel, en hebreo, ¿quién como Dios? Aparece mencionado en 4 episodios en las Escrituras, en uno de los cuales combate al dragón con sus ángeles, por lo que la tradición le asignó luchar con Satanás, defender y rescatar a las almas del poder del enemigo y llevarlas a juicio, por lo que porta una balanza para pesarlas. Ángeles como Uriel, Setayel, Barachiel y Jeudiel provienen de las escrituras apócrifas, al igual que otros como Baradiel, Barayel, Gaglaliel, Coglebiel, Laglaliel, Matariel, Ofaniel, Ramiel, Raciel, Ratiel, Rutiel, Salgiel, Sanciel, Zamiel, Zalfiel, Zahuel, Zaquiel, todos ellos vinculados con fenómenos naturales de diverso orden, como la noche, el granizo o los cometas. Daos cuenta este relato casi mítico de las acciones de estos arcángeles cuando se traspasa a ese nuevo mundo, a esta nueva gente que está absolutamente ajena a esta cultura bíblica. De repente son personajes míticos muy atractivos. Tened en cuenta que cuando siglos después se crean los superhéroes, se está buscando en cierta forma una emulación de estos poderes que han tenido los arcángeles. Al fin y al cabo, ¿qué es Superman sino un hombre que vuela y ayuda a la gente a resolver sus problemas? Entonces estos modelos tan importantes de Zurbarán en Lima van a tener una repercusión muy importante, pero claro, no todo va a ser Zurbarán, no todo va a ser Rubens, no todo va a ser Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio, estos pintores que son europeos, al fin y al cabo, no lo olvidemos. Tiene que aparecer la escuela local, y en este caso Cristóbal de Villalpando, en uno de los murales de la Catedral de Puebla, desarrolla esa nueva gloria barroca hispanoamericana. Y aquí tenemos una potencia tremenda de un fresquista, pero no es una figura única y aislada. Tiene que ver también con una necesidad de imágenes, perdonad la calidad esta que no es muy buena, es la Virgen de Guadalupe original. Vamos un poco con esta historia. ¿Por qué de repente estamos hablando de Cristóbal de Villalpando, que es un gran maestro barroco, y después vamos a esta imagen un poco popular, que no tiene esa calidad artística tan importante? Es una pintura muy notable porque narra la historia, bueno, conocéis seguramente la historia, la Virgen de Guadalupe se aparece en 1531 al indio Juan Diego en Tepeyac. Este señor se lo cuenta al obispo, a Juan de Zumárraga, que no se lo cree, no se cree que haya aparecido la Virgen. Entonces, cuando vuelve el indio, se encuentra que en el cerro donde había aparecido había, en medio de un desierto prácticamente, un montón de flores. Era un hecho milagroso. El indio la recoge en su manta y cuando la lleva delante del obispo y abre la manta tenía dentro pintada a la Virgen de Guadalupe, que es una virgen que existe en Guadalupe, Extremadura, y que es un modelo que deriva de Juan de Juanes, de un pintor renacentista español, pero que aparece milagrosamente y que se convierte en un hecho porque además va a ser milagrosa, va a tener
un poder simbólico muy fuerte en México. Hay que ir a ver el Santuario de Guadalupe en México para entender la importancia del fenómeno. ¿Y por qué nos interesa aquí este hecho? Porque va a ser la primera gran pintura seriada que va a ocurrir en Hispanoamérica. En 1606 se produce la primera copia y a partir de ahí la difusión de copias de la Virgen de Guadalupe es infinita en pintura. Luego va a llegar los grabados y después ya en el siglo XIX vendrá la fotografía y ahora digamos que es universal y están los móviles, pero en un primer momento esta pintura es importante porque empieza la pintura seriada y hispanoamericana que se difunde por todas partes del mundo, multiplicando el poder de la imagen. No es la única. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la de Chiquinquirá, en Nueva Granada, que va a tener también un hecho milagroso, se va a autorrestaurar y que también va a tener esa difusión. Se va a producir en todo el ámbito hispanoamericano esta difusión de imágenes a las que se asocia un poder físico real, porque estamos en un momento de devoción contrarreformista muy fuerte. Recordemos que en 1600 las guerras de religión siguen ahí, están en marcha. Por lo tanto, las huestes celestiales son muy importantes y el combate, en la idea de la gente, ese combate es real. Como existen una serie de tradiciones que se mantienen casi como un dogma de fe. Aquí tenemos Puebla de Los Ángeles, en México, que según la leyenda fue diseñada por ángeles, con un trazado de cuerdas porque es perfecta, es una ciudad que hace esta cuadrícula que estábamos diciendo aquí, y en la que tenemos una catedral que nos va a interesar para ver cómo, hasta qué punto se produce la difusión de modelos, el viaje de ida y vuelta que va a ocurrir entre España y América Latina, cuando vemos la Catedral de México y la de Jaén. Esta es la de Jaén. Cuando comparamos una catedral con otra y vemos hasta qué punto es importante la Catedral de Jaén, ¿verdad? Y cuando nos vamos a Puebla, México, Jaén, hay una repetición de esquema. Estamos viendo, de hecho, incluso cómo se repiten estos órdenes gigantes, el uso de la piedra, la modulación de los espacios. Los modelos de esta catedral, igual que va a ocurrir con la de Granada, se van a traspasar allí, pero van a ir evolucionando, igual que va a ir evolucionando la pintura, por ejemplo, con el hecho ornamental, y en eso es muy importante la yesería poblana, cómo con yeso, siguiendo tradiciones prehispánicas ancestrales, los artesanos, generalmente de allí, van a desarrollar un imaginario que no es ajeno en cierta forma al gótico, ¿verdad?, europeo, pero que va a crecer con una personalidad que va a tender además al sincretismo. Habéis visto estos días en Facebook cómo he colgado una imagen sincrética, ¿no? Como muchas veces para introducir a la Virgen en las comunidades indígenas se tiene que vincular a las divinidades anteriores. Digamos que en cierta forma los evangelizadores no tienen empacho, y eso lo hemos visto con el niño Jesús Inca, ¿verdad? Entonces, esta imaginería que vuelve un poco a esas iglesias que hemos visto antes del Perú, es extremadamente personal y va haciendo evolucionar los espacios, pero también el exterior. Y aquí tenemos Santa Prisca, en Tasco, es una comunidad minera muy importante en la que un señor muy rico manda a hacer esta iglesia. Tengamos en cuenta que la profusión, la difusión, la gloria del barroco hispanoamericano se produce al hilo de la minería. La minería produce en Potosí, en determinadas minas, cantidades enormes de dinero. Igual que nuevas industrias, por ejemplo, una que no es ninguna broma, el carmín. El carmín que se está extrayendo en Guatemala se produce, genera una industria poderosísima con Europa, pero estamos en las minas. Las minas generan grandes capitales que se revierten en donaciones porque en el siglo XVII se vive en la tierra pensando en el cielo. Santa Prisca, tenemos aquí nuevamente un orden muy singular, una iglesia muy vertical, en la que va a aparecer un elemento que luego va a ser muy importante, y lo estamos viendo en la fachada por todas partes, son estas columnas salomónicas, ¿verdad? En una primera fase, estas columnas salomónicas van a definir la arquitectura en una regla que se va alejando de Europa, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo cómo las proporciones han ido generando un modelo nuevo, diferente, que contrasta con Brasil. Y yo creo que lo vamos a percibir bastante bien. Estamos viendo una planta recta, no estamos viendo movimiento. Muchas veces se ha criticado desde los teóricos de la arquitectura italianos el barroco español porque es plano. Es decir, la línea recta predomina cuando en el barroco italiano, desde Borromini a Guarino Guarini, vemos un movimiento curvo en las formas que no existe y que no se traspasa tampoco al ámbito hispanoamericano. Y aquí estamos viendo Santa Prisca en Tasco, que es una de las obras maestras del barroco, como es absolutamente recta en todos sus perfiles, mientras que cuando vamos a la iglesia del Rosario en Brasil, en Minas Gerais,
vemos un movimiento muy diferente. Y en el 18 se va a ir incrementando. Estamos viendo dos percepciones distintas, como vamos a ver también percepciones distintas en el ámbito brasileño en cuanto a la plástica. Y aquí tenemos a Alejandrinho, que es uno de los grandes maestros de la escultura americana, que es un escultor brasileño casi envuelto en la leyenda, es un mito del barroco, que desarrolla un lenguaje profundamente expresivo, ¿no? Es estos rostros de sorpresa, estas tallas tan duras, casi a bisel recortadas, muy fuertes. ¿Qué pasa? Que esto contrasta con la imaginería barroca que está ocurriendo en el Nuevo Mundo, que deriva de Martínez Montañés, del escultor sevillano. Este Cristo llega a Lima, es un Cristo muy importante de Martínez Montañés, que es el gran escultor barroco sevillano, y vemos esta diferencia en la dulzura del tratamiento, fijémonos en ese torso hercúleo, frente a este deseo de expresividad del Jainguinho, estas dos diferentes escuelas, el ámbito brasileño, el ámbito hispánico en el Virreinato del Perú, en un Cristo que además tiene, podríamos decir que tiene todo el árbol genealógico porque es tallado por Martínez Montañés y policromado por Francisco Pacheco, que es el suegro de Velázquez, que es el gran tratadista, lo cual nos debe hacer pensar también cómo llegan esos tratados de arte de Céspedes, de Pacheco, al Nuevo Mundo. Esos tratados que llegan y se construye una teoría a distancia para desarrollar una evolución en las formas que, por ejemplo, aquí en el caso del Sagrario de la Catedral de México, son muy patentes en la arquitectura. ¿Recordáis que os he llamado un poco la atención sobre las columnas salomónicas? Aquí han desaparecido. Y aparece el estípite, que es esta forma que estáis viendo aquí, geométrica. Arriba quizás se aprecie un poco mejor. A partir de este momento el estípite va a marcar una nueva etapa en el barroco mexicano y se va a difundir por toda América Latina dentro de ese concepto decorativo tan intenso, ¿verdad? Y estamos viendo una saturación formal que hace que nos cueste centrar la mirada prácticamente, ¿no? Porque se está buscando una espectacularización de la arquitectura. Una espectacularización de la arquitectura que no es privativa de México, y aquí tenemos Nuestra Señora de la Merced de Lima, y también tenemos, aquí se ha vuelto un poco a la columna salomónica, pero es que quiero que lo comparemos con un tercer elemento, donde se mezclan la columna salomónica con el estípite, y es en Caravaca de la Cruz, en Murcia. De repente hemos vuelto a cruzar el Atlántico para encontrar la similitud entre este modelo en Lima, este modelo en Caravaca y San Agustín en Lima. Aquí tenemos una obra casi de orfebrería propia de los agustinos, porque los agustinos van a buscar una idea muy lujosa frente a los franciscanos, que hemos visto que eran casi fortificaciones. Siempre se va, cuando se entra a una iglesia agustina en Perú, el interior suele ser muy espectacular, pero es que ya la fachada está anunciando ese impacto de esa iglesia triunfante y de esa orden que está compitiendo con las demás. Pero no es ese el único mundo, hay una otra orden que entra en liza, que son los jesuitas. Los jesuitas en las reducciones en Paraguay van a hacer un programa que no se ha estudiado suficiente, que a mí me parece maravilloso, una especie de utopía en un mundo en el que van a proteger a las comunidades y les van a enseñar música, van a ser comunidades extremadamente sofisticadas. Fijaos que qué curioso, no me había dado cuenta que en primer término tenemos una cruz de Caravaca. Esto no lo he buscado. Bien, aquí de hecho lo que estamos viendo es una iglesia romana prácticamente destruida, que podría ser una emulación de la fachada de Viñola, unas reglas muy clásicas. Se implantó una cultura muy sofisticada para educar a esas nuevas comunidades en una utopía. Yo creo que si habéis visto La Misión, ¿verdad?, la película con esa música de Vangelis tan maravillosa, pues todos conocéis un poco de lo que va esto. ¿Por qué? Porque los encomenderos, porque los colonos desean a esos indios que están protegiendo a los jesuitas, van a acabar asaltando las reducciones, se van a producir frecuentísimos hechos de violencia, los jesuitas van a acabar siendo expulsados en parte por Carlos III por esa presión de los colonos y de las autoridades locales, porque esos jesuitas en ese momento son un problema para ese crecimiento desmedido y cruel que se hace a costa de la esclavitud soterrada de las comunidades locales. De manera que hay todo un barroco que desaparece en este límite del sur. Pero el movimiento continúa, porque claro, estamos en un territorio estable, que salvo en las zonas de costa donde se producen las invasiones y demás, en el interior se viven ciudades que no tienen murallas, lo cual es muy diferente. Están preparadas, incluso de hecho tienen alrededor en un principio el espacio limpio para artillería,
que se rodea una ciudad, no hay bosques alrededor de una ciudad para no ser invadidos, pero no tienen murallas porque no son necesarias. Es un único mundo en el que no hay enemigos, pero la presencia militar es importante. Entonces aquí volvemos a ese ángel que os he dicho antes, que viene casi de ese relato heroico medieval. Estos arcángeles peruanos, este es un arcángel de la escuela limeña, son muy interesantes porque están viendo también, conforme nos acercamos a 1700, cómo está desapareciendo la moda española negra en pos de la implantación de la nueva moda francesa. Y es que los Borbones van a llegar con otro barroco, van a llegar con otra idea, en esos bordados tan extremos, tan elegantes, con ese arcabuz. Entonces, este arcángel ya va teniendo poco que ver con el de Zurbarán que hemos visto antes, ¿verdad? Se ha ido generando una personalidad muy propia. Esto ya es un arte que seguimos llamando colonial, pero en realidad incluso tiene unos matices. Yo cuando estuve en Perú estuve tratando un poco el tema de la diferencia entre la pintura entre Cuzco y Lima. Y había una cosa muy divertida que me dijeron, y es que los cielos de los cuadros limeños se reconocen porque son así apagados. En Lima nunca hay sol, en Lima casi siempre está nublado, no llueve, es un clima muy particular, mientras en Cuzco hace un sol brillante. Entonces los cuadros de la escuela cuzqueña tienen el cielo azul y estos cuadros limeños tienen este cielo pálido con este ángel extraordinariamente elegante lleno de plumas. Tenemos que imaginar no solamente el cuadro desde nuestra óptica presentista, yo creo que lo que tenemos que imaginar es cómo se percibió esta obra en el contexto de ese Perú, de esa Lima del siglo XVII, que era una de las grandes potencias de la época. Claro, el que una escuela desarrolle una línea de trabajo, por decir así, no quiere decir que todas sigan la misma. Vamos a seguir teniendo el influjo español, y aquí tenemos un cuadro muy importante de Sebastián López de Arteaga, que está en México, en el Museo de Bellas Artes de México, y es un cuadro en el que volvemos nuevamente para tratar otra vez la escuela mexicana a esos modelos caravallescos, ¿verdad? Esto que hemos estado viendo antes de Zurbarán, ese tenebrismo inicial, cómo nos hemos separado, ¿no? ¿De verdad estamos hablando de un modelo trasplantado? ¿O sobre esto que está llegando de España, que en realidad viene de Italia también, sobre esto se está construyendo otro arte? Y aquí viene lo que a mí quizás más me interesa del arte hispanoamericano. Aquí tenemos un cuadro de Pedro Ramírez, Jesús servido por los ángeles, lo tenéis abajo porque es la única imagen que he podido encontrar, lamento la falta de calidad. Y es que este tipo de escenas, que en España van a ser menos frecuentes, en el Nuevo Mundo van a ser muy comunes, porque el hecho de la fiesta es muy importante. La cuestión social representada en la pintura es fundamental. Y en este sentido, aunque este cuadro tiene mucho que ver con otro de Francisco Pacheco, precisamente, de hecho probablemente invertido a través de un grabado, se desarrolla un imaginario visual muy poderoso, muy personal, que se aleja de las reglas de composición, que poco a poco se va soltando, se va haciendo independiente, que algunas veces nos puede resultar, no sé, quizá un punto naif en determinado momento, pero muchas veces son pintores de altísima calidad que se atreven a hacer lo que no se están atreviendo a hacer en Europa. No nos olvidemos de eso. Se está rompiendo en cierta forma esa regla, no solamente en el estilo pictórico, por llamarlo así, y aquí estamos volviendo a Cristóbal de Villalpando, sino también al tema, y aquí tenemos la lactación de Santo Tomás. Más allá del tema, tenemos en cuenta que allí se están desarrollando temas iconográficos que en Europa quizá lo están haciendo menos, lo que tenemos es ese imaginario tan maravilloso de esas huestes femeninas que tenemos rodeando a la escena central, esa gloria que tenemos arriba, rematada por una vegetación que nunca ha existido en Europa. Es una vegetación vista en un mundo diferente, en otro mundo. A nosotros nos rompe completamente desde Europa los esquemas este cuadro cuando lo miramos con atención, porque está rompiendo las reglas de la composición académica en muchos aspectos y está llevando el barroco un paso más allá que Rubens. En cierta forma, este avance que se produce en el barroco hispanoamericano lo está llevando más atrás. Tenemos que reconocer una libertad imaginativa mayor, superior al constreñimiento que ocurre aquí. Allí también existen reglas, de hecho este cuadro es dictado, sigue existiendo el mismo patrón. Un eclesiástico encarga un trabajo a un pintor y le dice lo que tiene que pintar los personajes, pero aquí existe este registro tan personal, no solo de Villalpando, sino de otros muchos pintores que se escapan en cierta forma y que hoy, para mí, son muy vivificantes. Cuando estamos acostumbrados desde el ámbito eurocéntrico y eurocentrista a recorrer siempre las mismas vías estéticas, podemos llegar incluso a aburrirnos. Cuando de repente lanzamos la mirada a esta pintura, estamos descubriendo un nuevo mundo de formas.
y un movimiento absolutamente loco, demencial, muy valiente, que se traspasa también a los formatos. Y aquí tenemos Juan Correa, que es otro de los pintores importantes mexicanos, con un biombo. Estos biombos van a ser importantes. No olvidemos que la pintura es un hecho ornamental de las clases pudientes en Nueva España, en la Nueva Granada, en Perú. Claro, el pintor se adapta a ese lujo, a esa ostentación de esos grandes palacios del momento, y el biombo se convierte casi en un subgénero. Igual que en la pintura florentina del siglo XV, las arcas de novia están pintadas por Botticelli, los grandes pintores de la época en Hispanoamérica están tratando estos temas que frecuentemente tienen una cuestión dinástica, que luego vamos a volver a eso, y que son auténticas joyas. O la recuperación, por ejemplo, de esta Trinidad que está perseguida. Esta es una pieza hecha en Santa Fe, en Colombia, Santa Fe de Bogotá, de Vázquez de Arce y Ceballos, uno de los pintores más importantes, un pintor muy exquisito. Yo creo que estamos viendo todos pues, esa construcción formal tan interesante que tanto tiene que ver también con el barroco, que incluso nos podríamos ir en determinado momento a Zurbarán, pero está tocando la Trinidad de una manera que aquí ya nos está tocando y que de hecho la Iglesia no quiere que se toque. Se están buscando unas formas que llevan el sincretismo a un punto casi delicado para la Inquisición, pero aún así se está hablando este lenguaje un poco retardatario para construir formas nuevas. A mí esta pieza, el otro día hacía yo la broma con este cuadro, que lo que está haciendo es anticipar 3 siglos involuntariamente el cubismo, ¿no? En esa visión sistemática y simultánea de las 3 facetas al mismo tiempo. Son las 3 personas de la Trinidad, Pater Domine, en uno de los cuadros importantes de este momento, en uno de los autores importantes. Pero claro, no solamente quiero yo aquí contaros una serie de artistas, ¿no? Quién es Bernardo Vitti, quién es López de Arteaga, quién es Vázquez de Arce. Son artistas que ahora podéis ir a Google, buscarlos y desarrollar. Hay una idea que es importante, y es que también se alumbran nuevos temas o se revivifican, se redinamizan temas que en Europa están perdiendo fuelle. El tema de las monjas coronadas es un tema europeo, es un tema que existe aquí, es una tradición que existe y en Madrid todavía quedan algunas piezas, pero que en el Nuevo Mundo cobran una enorme importancia estas monjas coronadas, unas veces vivas, otras muertas, otras uno no termina de saber si están vivas o muertas. Esta es mexicana, esta es colombiana, que se conserva dentro de la increíble colección del Banco de la República de Colombia, una colección de monjas coronadas única. Cada vez que se va a Bogotá hay que ir a verlo porque es un espectáculo tremendo, en el que se está potenciando ese imaginario que está también generando nuevos géneros, no solo nuevos soportes como ese biombo que hemos visto antes, porque corresponde a una cultura en cierta forma diferente. Esta delicadeza de estas monjas, que son monjas muertas, monjas difuntas, temas que aquí se van a ir abandonando, allí van a tener una vigencia y una lectura que se adapta a las cuestiones sociales. Aquí tenemos la Catedral de Zacatecas, que se nos ha colado, pero vamos a volver luego a ella. También va a haber un género que ya cierra el barroco en cierta forma, que son las castas. La pintura de castas, ¿qué es? El Imperio Español, cuando se traslada allí, se traslada con sus glorias y miserias. Y una de sus miserias es la dependencia de la estratificación social a través de la limpieza de sangre. En España, como se progresaba en el barroco, era primero demostrando la limpieza de sangre. Y si no, se compraba. Cuando esa idea se traspasa al nuevo mundo en el que se están cruzando las razas, ellos cobran un enorme interés casi científico por diseccionar la forma de estas razas y se elaboran las pinturas de castas. Son grandes series en las que se documenta, aquí vamos a ver una, en la que se documenta cada tipo de cruce, que no es solamente el criollo, el mulato. Conforme se van cruzando el mulato con el criollo, con la india, con el negro, este lo he buscado porque es un albarazado y meliza da Barcino. ¿Hasta qué punto la América, las colonias se volvieron locas por el origen de la sangre de cada uno y su producto, que desarrollaron un género pictórico basado en retratar eso? Y aquí tenemos, por ejemplo, de español e india, nace mestizo. Esta pieza además pues, tiene ese hecho singular que es la española, el indio y el mestizo, y no está nombrando al indígena, que está encargado de llevar al producto de la India y el mestizo, ¿no? Aquí pues es una pintura que ya excede los límites del barroco, pero que se encuentra dentro
de un periodo que nos va a llevar a la Ilustración, que es una paradoja, ¿no? Que se mantenga, ¿no? Ese atraso. Y yo no quisiera acabar con una cuestión que se sale del periodo cronológico, pero sí quería hablaros de la pintura de castas, porque aquí no terminamos de entender muy bien qué significa y la podemos ver, por ejemplo, si estamos en Madrid, en el Museo de América hay una serie de colecciones. Yo creo que debemos visitar más ese museo de lo que lo hacemos. Aquí tenemos una pieza que me sirve como final, ese final melancólico de las reducciones de Paraguay, de los jesuitas expulsados, pero también podemos acabar con el triunfo del barroco en la Catedral de Zacatecas y esta exaltación del detalle, que en cierta forma sintetiza un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Cómo estamos hablando de la fusión de dos mundos, uno domina al otro, lo somete, pero aún así el otro pervive y pervive también en las formas plásticas. De manera que yo creo que aquí podemos, sepamos o no sepamos de lo que estamos hablando, sepamos o no sepamos de arte, sí sabemos que esto no es desde el ámbito europeo de aquí. Se mantiene una personalidad muy fuerte no solamente por el elemento artesanal, es que pervive la esencia de lo prehispánico en el barroco colonial. Pervive claramente y además con una fuerza muy tremenda, no es un elemento accesorio. Ahí se está generando ese nuevo mundo de formas que nos va a llevar, como hemos visto, a modelos tan singulares, tan distintos como este, como este, como este, como este. En este nuevo mundo de formas, que desde aquí yo os invito a los españoles a que miréis esas formas, a que busquemos, a que aprendamos un poco de esto, porque de verdad es fascinante, mucho más de lo que podamos llegar a imaginar. Y bueno, dicho esto, vamos a abrir un turno de intervenciones. Voy a abrir el sistema para que quien quiera pues, pueda intervenir. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, ¿seguís todos? Sí. Nacho, yo me lanzaría si quieres. Hombre, por supuesto. Y nada, y te diría que algo que ha estado ahí y que has citado, digamos, ha sido un hilo conductor, pero si quieres lo pongo en otras palabras, es que quizás si es un arte que miramos desde los conceptos como, por ejemplo, estilo o periodo, pues nada nos encaja, ¿no? Porque cosas suceden antes, vuelves... O sea, si estás buscando una sucesión de estilos como siguiendo el modelo italiano o el modelo español, claro, hay cosas que no se entienden, hay cosas que no encajan, pero es que, claro, estás en otra cronología, estás en otros marcos y muchas veces ha pasado eso, creo, ¿no? Que es un arte que ha sido minusvalorado o dejado de lado, entre otras cosas porque no encajaba dentro de ciertas cuadrículas, entonces era mejor, bueno, mejor no hablamos de esto porque no lo entendemos, ¿no? Entonces, si no se supera un cierto concepto de historia del arte como cosas que van unas después de otras, pues es que es imposible que lo entiendas. Y eso, de cierta manera, ha estado también ahí en tu discurso porque es que es necesario. Y enhorabuena porque está muy bien. Muchísimas gracias. Hombre, por supuesto, es que yo siempre he pensado que el infierno de un historiador del arte es una exposición sin cartelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo este arte que excede de los patrones que tenemos casi como si fueran surcos, ¿no? Mientras se deja todo lo hispanoamericano de lado completamente, o completamente o parcialmente en los planes de estudio, y en cualquier caso no se trata como se debiera, cuando encaramos un cuadro como este de Villalpando que hemos puesto antes, da miedo. Da miedo, porque estamos en un universo formal que sí, que bien, pero no. Entonces, claro, tenemos que dar un salto mortal en cierta forma. Que también eso lo hace más atractivo. A mí me resulta mucho más sugerente tomar esto que volver a tomar Rubens. Quizá porque he tomado mucho Rubens. ¿Estáis? Nacho. ¿Sí? Ah. Nacho. Sí, te oigo. Estoy hablando solo. Yo. Sí. Vale. Que muchas gracias, Nacho. Quería preguntarte un par de cosas. Sí. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. La cita que has hecho donde te has puesto a enumerar todos estos nombres, sí. No me ha dado tiempo a tomar nota y quisiera volver a encontrarla. Y luego,
respecto a las influencias que vienen de Europa. Se ve mucho el peso de la cultura española y de de todo el barroco español, pero en concreto en las monjas coronadas, las flores que llevan, a mí me recuerda mucho a pintoras vinculadas más a Holanda, Flandes, tipo Rachel Ruiz o incluso Clara Peters. No sé si por ahí pudo haber también algún tipo de vínculo o no. La verdad es que no lo tengo documentado. Cuando decimos que es España la que influye, si os dais cuenta, los primeros pintores manieristas que hemos visto son flamencos e italianos. Viti, Peirens. Entonces, por una parte es España como imperio, como todos esos países de que forma parte, y por otra parte no es una única línea de pensamiento, por decir así. De hecho, Peirens es un pintor flamenco y Viti es un pintor romano, completamente. La presencia de las mujeres, por ejemplo, estas monjas coronadas suelen ser pintadas por hombres. Estas en concreto son colombianas. Este es el catálogo de la colección que os decía, del Banco de la República, y esta es precisamente la que estábamos hablando antes. El caso de las mujeres en la pintura del Nuevo Mundo es extremadamente complejo. Extremadamente complejo, porque sí es difícil documentar a muchos de los pintores en las escuelas, encontrar a las mujeres que socialmente no debían ni podían pintar es aún más difícil. Existe una línea de investigación ahora con una discípula de Zurbarán que está activa en Perú y que se supone que trabajó para este convento que decía antes en San Francisco, pero es muy difícil. Eso sí es un temazo. ¿Y la cita? Vuélveme a decir. Mira, la cita es de Santiago Sebastián de 1987. Yo la he recogido en este otro libro de Santiago Londoño, que es un libro que además os recomiendo mucho, Pintura en América Hispana. Es una verdadera maravilla, un trabajo muy bonito de documentación. Tiene una cosa un poquito incómoda y es que no tiene imágenes, de manera que cada vez que habla de un autor pues te tienes que ir a internet, pero bueno, así es como trabajamos ahora. Yo os iba a recomendar, no sé si a alguien le interesará el tema, yo particularmente, quizá por una cuestión de construcción intelectual, para entender, si no conocemos a América Latina, yo recomiendo este libro, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, por muchas razones. Quizá es un libro que con el paso del tiempo pues algunas cosas habría que matizar, pero que sí te introduce en una pulsión que yo creo que desde este lado es necesaria. Luego, es imposible tratar todos estos puntos de arte sin tratar historia. En ese sentido, pues hay muchos manuales que son muy atractivos. No me voy a poner aquí a poner cada uno, pero es interesante entrar en la historia de cada libro para después entrar en el arte. En España hay un libro que se suele utilizar como repertorio para esto, que es el tomo de la Summa Artis correspondiente, que es el 29, precisamente, de Santiago Sebastián. No creo que haya un libro más documentado que este. Bueno, es Santiago Sebastián, Mesa Figueroa y Gisbert de Mesa. Es un libro extremadamente bien documentado fotográficamente. Es un libro ya para estudiar. O sea, este es un tocho para ponerte y decir, wow, tela. Hay un libro más antiguo que es, de hecho es el que yo utilicé en la carrera, fíjate si soy antiguo yo, de Enrique Marco Dorta, que es este, que es un libro mucho más sintético que el otro. Este os va a costar mucho encontrarlo, pero en Unilever y en librerías así de viejo y demás no vais a tener demasiado problema. Es una síntesis muy buena, el problema es que la mayoría de las imágenes están en blanco y negro. Pero bueno, si os ha interesado este tema, yo os recomiendo este y el de Santiago Sebastián, el tomo de la Summa Artis. Este lo edita, os lo voy a decir quién lo edita, Luna Libros, es un libro colombiano. Pero bueno, ahora se consigue todo rápidamente. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Dime, Carola. Hablando de las vírgenes coronadas, tú manifiestas que en España también hubo este fenómeno. ¿Me podrías ilustrar un poquito más? Sí. ¿En qué partes de Europa también se vio esta manifestación? Básicamente. Yo las que conozco en Madrid, ahora mismo estoy recordando lo que hay en la iglesia de las Carboneras, que es una de cuerpo completo, y yo no te sabría decir si es una clarisa. Tendría que buscarlo. Es un fenómeno que aquí es muy poco frecuente. Mientras, por ejemplo, en Colombia sí lo es mucho y existe incluso una escuela, aquí es más singular. Por otra parte, aquí se han conservado muy pocas. Hace muy poquito
¿Me vais a dar un segundo? Este es el catálogo de la otra corte, una exposición que se hizo hace muy poco en el Palacio Real de Madrid. Una exposición muy importante sobre el monasterio. Todavía está. Ahí está todavía, María. Pues, Sí. hay que ir a verla. Es una exposición muy necesaria. Y aquí aparecía una de estas monjas coronadas, que la voy a buscar ahora mismo. Pero en cualquier caso, todo esto tiene que ver con la pervivencia de unos modelos que se insertan dependiendo del territorio. Es decir, aquí no tendría sentido, por ejemplo, el Niño Jesús Inca, allí sí. Modelos que aquí se van perdiendo, como ese Cristo, esa Trinidad Cristo, que aquí dejan de tener sentido, allí se mantienen por unas cuestiones sociales y obviamente también de evangelización. Ok, muchas gracias por Muchas la información. gracias a ti. María, ¿es la de las Carboneras, la monja que hay en la exposición? Descalzas, creo que son descalzas, las Aquí descalzas está. reales. ¿No? Esta Las descalzas reales. Es sensacional. Bueno, pues... Nacho, ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, Adrián, dime. Hola. Sí, respecto al tema este de las monjas coronadas, creo recordar que hace como 10, 12 años hubo una exposición magnífica en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y editaron un catálogo que no lo tengo aquí físicamente ahora, porque está en casa de mis padres, pero es fantástico. Fue la primera vez que tuve un encuentro con toda esta escuela y la verdad es que me quedé realmente sorprendidísimo porque lo desconocía todo. Y hay un catálogo muy bueno y bien documentado. Yo te digo, hace 10, 12 años Sí. En Bellas Artes, ahí en la calle Alcalá. ¿Sabes? Sí. Hace poquito, una cosa que el comisario Estrella de Diego también trajo algunas de estas que precisamente pertenecen a la colección del Banco de la República. A mí es que me parece un tema fascinante. O sea, esta representación de las monjas, que unas veces son difuntas y otras no, que además las hacen distintos maestros a lo largo del tiempo. Yo creo que este sitio que os decía en la colección del Banco de la República en Bogotá es el único sitio donde se puede ver algo parecido. Y es un espectáculo realmente impresionante. ¿Es posible que muchas vinieran de allí o serían? Adrián, era una exposición que trajimos en el arco dedicado a México, las exposiciones paralelas que había. No sé si me oís. Sí. Sí, sí. Hola, Y Mónica. lo tengo aquí delante. Mira, creo que es este el que dices. Fue en el 2005. Sí. Y era... Sí. Y estaba mirando para contestarle a Carola porque sí había piezas que eran de monjas coronadas españolas, o sea, no todo vino de México. Y hay alguna en el Museo de América y tal, pero estaba empezando a mirar cuando justo has comentado de esta expo. Así que, bueno, muy interesante. En este proceso de desescalada me has llevado al trabajo, que estábamos muy aislados de México y recordando pues tantos lugares, tantas catedrales como de Santa Prisca o la de Tasco, que son realmente el barroco elevado al cubo, ¿no? que hay en Latinoamérica, ¿no? Fantástico, resumen. Pues es tan vasto que acerca esto. Sí, dime. No, dime, es que llega con retraso, dime. No, pues quería manifestar que yo soy de Colombia, soy de Bogotá, sí. Soy artista plástica y pues obviamente es muy gratificante saber que algo tan particular como es las monjas muertas coronadas, pues se le haga una pequeña charla, pues de verdad muy y saber pues también como otras raíces, porque digamos que aunque aquí se investiga y hay investigadores alrededor del tema, pues como que a veces no se difunde tanto esa información. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los que le han seguido. Yo he hecho lo que he podido, no soy un experto en este tema, he hecho un esfuerzo un poco también para que fuera para todos, que se pudiera entender. Quizá he metido demasiado material para el que da de sí una hora, pero yo lo que quisiera es que tuviesen, como decía al principio, más curiosidad que antes. Por ejemplo, el tema de las monjas coronadas es maravilloso. El tema de las castas es un temazo.
Bueno, el tema sí, de las castas hay es muy cuadros en tremendo. el Museo de América maravillosos sobre Sí. los cruces y tal, que puedes estar con unos nombres realmente. También había una pieza de Naino Espina ahora en el antropológico que hacía referencia también a estos cruces y a estos cuadros de las castas. La verdad es que, bueno, como conferencia es te despierta el hambre. Es realmente fantástico, Nacho. Muchísimas gracias. Pero además es que fíjate, no es solo una cuestión estética, no es solamente una cuestión formal. Es que te estás yendo lo que yo decía antes de esa otredad a la que se lanza al indígena a través de la pintura. Eso es un temazo desde la óptica contemporánea. Hay muchísimos cuadros en los que se está representando como digamos, a la nobleza, y se va apartando sistemáticamente con el paso del tiempo a la entidad local. Entonces se va generando una otredad a través del arte que yo creo que tiene una lectura política contemporánea muy chula, muy interesante. Esto es un temazo, es un temazo. Y también pasa una cosa, es que los españoles tendríamos que andar a América. Es que tendríamos que ir a Colombia, es que tendríamos que ir a México, es que tendríamos que ir a Argentina. Es que no tendríamos que irnos a Playa del Carmen, que me parece estupendo ir a Playa del Carmen y se pasa maravillosamente bien. Es que tendríamos que ir a Puebla, es que tendríamos que ir a Zacatecas, es que tendríamos que ir a Guatemala, que yo amo Guatemala profundamente. Es que tendríamos que ir, es que somos nosotros los que tenemos que ir. Nacho, y ahí has dejado caer un tema Nacho. interesantísimo que es por qué este tipo de cosas no están en el Prado. Sí. Qué interesante es que las tengamos en el Museo de América, que tiene sus motivos históricos ese museo y su casuística muy propia y muy, vamos, con sus motivos. Pero qué lástima que sea otro discurso, que esté separado. Da pena. Tú fíjate qué acción inteligente sería por parte del Museo del Prado llevar, por ejemplo, este cuadro que decíamos antes de Don Robert y colgarlo ahí. Hace poco, cuando se trajo la colección del Hispanic Society, no sé si viste la exposición, que fue formidable, fue una cosa maravillosa, trajeron la colección también hispanoamericana. Y era maravilloso ver esos cuadros allí porque tenían todo el sentido, es que lo tienen. Entonces, Nacho, ¿Sí? ¿Hola? Nacho, soy Benjamín. Hey, Benjamín. Hola. Muchas gracias por la presentación. Además de viajar a México, Perú, etcétera, también sugiero que vayan a Tepozotlán, en México. Es un lugar afuera de la Ciudad de México donde hay un museo de arte barroco. Tienen una colección de monjas floridas. En México les llamamos floridas, monjas floridas. Hay una colección de estas pinturas barrocas muy, muy interesante. Respecto a la cosa cultural, las pinturas que hay ahí son retratos de hijas de gente muy rica que se convirtieron en monjas. En México, en todas las familias, un hijo tenía que ser sacerdote y una hija tenía que ser monja. En el rito católico, cuando se convierten en monjas, hacen una boda con Jesucristo. Y para celebrar eso, se hacían las pinturas de estas mujeres con sus flores, con su vestuario de boda. Eso era un vestuario de monja, pero de boda, con guantes, con todo lo que se usaba en ese tiempo para las bodas, pero con su hábito de monja, dependiendo de la orden a la que pertenecieran. Pero es muy interesante porque en ese tiempo no había fotografía, obviamente, y les hacían la pintura para conmemorar ese momento importante en la vida de esa familia, que la hija se convertía en una monja
la hija se casaba con Cristo. Esta colección tiene muchas de esas pinturas, en México les llamamos las monjas floridas. Sugiero que vayan a Tepozotlán, a este Museo de Arte Barroco. Está fuera de la Ciudad de México. Yo iré seguro. Vivian. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, como siempre. Un placer y un saludo a todos ustedes. Como argentina, tengo la posibilidad de estar mucho más cerca de todas estas culturas. Casualmente también viví un año en Paraguay, en donde nació mi hijo, y he recorrido Perú, Atacama, Bolivia, altamente desde un lugar de investigación, y quisiera recomendarles para los que, digamos, turísticamente siempre, bueno, fuiste a Machu Picchu, pero si hay algo que no quisiera dejar de recordar es Chiclayo, Trujillo, donde uno puede ver la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, el Brujo, están en este momento haciendo todas las excavaciones y uno puede ver la historia en vivo y en directo. Es una cosa, mira, lo digo y se me pone la piel de gallina, porque es como si uno estuviera siendo parte de la historia y pudiendo ver lo que están haciendo allí. Ustedes piensen que en estos lugares no hay mucho dinero, entonces tal vez llegaron los japoneses y fueron a hacer excavaciones, entonces son en los mismos momentos en donde lo están haciendo, y uno es parte de eso. Creo que hoy por hoy son lugares que no hay que dejar de recorrer y poder disfrutar de estos eventos únicos que no vamos a olvidarlos nunca. Para mí fue una experiencia. Fui 5 veces a Perú, no puedo dejar de ir a Perú. Todas las veces que pienso en los viajes, siempre también es Perú. Así que quisiera compartir esto con ustedes para quien pueda. La verdad es que nos está dando un deseo de viajar y estamos todos confinados. Esto es una invitación al viaje que pone los dientes largos, porque ahora mismo estaba pensando, por ejemplo, en la Antigua, en Guatemala. Y estaba pensando, al hilo de lo que decía antes Jorge, una cosa que yo, si mi campo no es el barroco, pero si lo fuera yo, trabajaría en América Latina, desde luego. Porque además ocurre una cosa. Antes hablaba del convento de San Francisco en Lima. Nosotros estamos acostumbrados a ver conventos que ya no tienen lo que tuvieron o que han sido muy modificados. En el ámbito hispanoamericano hay muchos conventos que están casi intactos, que están con las obras originales, que están con las pinturas originales. Es un espectáculo, la primera vez que lo ves, yo me imagino que fue en México, es desconcertante. Ocurre lo mismo con la antigua Guatemala, que se dejó tal cual, que hay un momento en el que no sabes en qué momento estás, te despista el tiempo. Pero buscar esos edificios intactos como el convento de San Francisco es una experiencia increíble, impresionante. Inclusive las iglesias de desierto. Yo estuve en Atacama y estuve investigando sobre las iglesias de desierto en el norte de Perú, en el norte de Chile. O sea, es todo un tema tan virgen, Paraguay, muy virgen, ¿entendés? Porque realmente, no sé, o tienen mala prensa o tienen mala llegada, pero es increíble. A nivel cultural creo que es de una riqueza infinita. Así que es momento... Maldo, antes estabas sin... Activa la voz. No, es que no te oímos. No, que a raíz de lo que... bueno, muchas gracias, Nacho, por la charla de esta tarde, que, en fin, no es algo que yo conozca en profundidad, pero sí quería comentar que a raíz de lo que ha dicho Benjamín, hay una diferencia simbólica, iconográfica en las monjas. Es que, como son matrimonios con Dios, el motivo floral es el de una novia y no es el de una virgen. Entonces no aparecen liláceas. Y eso es muy, muy importante, porque la lila, todo lo que son las liláceas, entroncan con ritos y con religiones precristianas. Y es muy bonito ver estas monjas coronadas, ataviadas con motivos florales que son de novias, dentro de, digamos, todo el rango de comentarios que se podría hacer sobre el particular, ¿no? Y
bueno, no, quería hacer este comentario, ¿no? El hecho de la diferencia floral. Hay muy pocas monjas florales, monjas coronadas, que tengan algunas de las europeas que sí que tienen ese atributo, ¿no? La flor, la liliácea, el lirio, por ejemplo, como atributo. Eso las distingue, las europeas, de las latinoamericanas, sudamericanas, hispanoamericanas, porque allí en general son motivos florales de novia, son ornamentos florales con rosas, claveles, flores locales, etcétera, etcétera. Y aquí el lirio es esencial, entre otras cosas porque el lirio es una varita mágica. El lirio sirve para, por ejemplo, recomponer el himen de la mujer y hacer que vuelva a ser virgen, para limpiar manchas, etcétera, etcétera. Todo eso está en el Dioscórides. Y por eso la flor de la Virgen o de Istar es esa flor, ¿no? Los asirios ya utilizaban ese motivo floral que hereda la Virgen cristiana. Yo quiero apuntar un poquito así a lo que es lo que tú dices del cambio que hay, ¿no? Como nosotros somos súper más austeros. Aunque tengamos a Rubens, que es ¿sabes? Que es muy voluminoso y añade muchas connotaciones más también muy, no tan religiosas, sino paganas. Pero me gusta cómo lo hacen los latinos porque añaden ese toque floral, ¿no? De una manera muy lúdica. Me gusta esa manera de exhibirse, ¿no? O de invocar a su cultura, ¿no? Que es más como la lactancia de Santo Tomás, que me encanta, ¿no? Esa es preciosa. Y el paisaje, como es como más de selva, ¿no? A mí eso me gusta, me relaja un montón. Y el tema este de las vírgenes y el tema, ¿no? Como todas, lo que antes a lo mejor siempre han tenido fama de hacer, pues en las antiguas culturas, pues que hacían muchos, mataban a las jóvenes o mataban a los niños, ¿no? ¿Cómo lo han querido hacer? Como un pequeño cambio también. Ese cambio ha sido también cultural, ¿no? De cuidar más, ¿no? De desarrollar una sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad para mí es muy particular y me gusta mucho además. Y ese decoro, ¿no? Ese decoro me gusta, fuera parte de lo que es pues eso, pues la religión o la arquitectura. Como ellos, ese es el cambio, el verdadero cambio, creo yo, desde mi punto de vista. Sí. Hay una cosa que no estamos diciendo y que es fundamental. En todo esto falta una cosa. Falta Roma. Es un mundo de formas que nace sin la antigüedad clásica, lo cual es una hipoteca. Es el nuevo mundo de formas que nace en América, nace sin esa hipoteca del clasicismo. El clasicismo le llega a través de cuadros ya manieristas y de grabados. Entonces son libres de interpretar y de romper un poco ese patrón. Yo quisiera, no puedo evitar decir lo bonito que es teneros a todos aquí y lo pequeño que se hace el mundo cuando estoy viendo todo el tiempo a Emi Elizate en Argentina beber mate, porque está todo el tiempo bebiendo mate, y a eso me está maravillando. El mundo es muy pequeño, cabe en nuestra casa. Qué bien. Pues chicos, si nadie tiene nada más que decir, una cosa, la semana que viene hacemos contemporáneo y hacemos arte español actual, con el riesgo que eso tiene de que yo me tenga que exiliar, o hacemos otro tema antiguo. Hombre, yo siempre voy a votar por lo contemporáneo, ¿sabes? Puedes poner todo en función, ¿no? Como seguir el hilo, pero vamos, que tú haces lo que quieras, ¿no? Maldo, ¿hacemos contemporáneo? Sí. Sí. Caiga quien caiga. Sí, a mí me gustaría escucharte en contemporáneo. Hombre, ahí manejo más, ahí yo creo que puede ser chulo. Hola. Chicos, muchísimas gracias. Que estéis hay todos muchas bien. mujeres, que no se te olviden las mujeres. Eso no te preocupes. Gracias, Besos y ánimo a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Gracias. Chao, Gracias, chao. Nacho. A Chao. vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, adiós. Chao, chao. Gracias, Nacho. Hasta luego. Encantado. Ha sido súper suculento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Con las monjas coronadas. Yo, el libro, a ti sí te lo puedo dejar. Yo el libro lo tengo aquí, cuando quieras. Es muy chulo. Vale. Pues sí, mira, es que a mí también me ha impresionado. Es maravilloso. A ver cómo es la portada. La portada es como si fuera la reja de, yo creo que de San Agustín, de otra iglesia de allí de Bogotá, que me corrija, un bogotano, y dentro está la monja, o sea, como la clausura
Y esta es la que hemos puesto antes. Libro muy bonito. Levanta, coges ahí, levanta. Pues nada, lo dicho, ahora sí corto. Besos. Muchísimas Saludos a todos. gracias. Gracias. Gracias.